Bien, entonces, nuevamente, bienvenidos a un nuevo webinar de Analítica del Pacífico y Soluciones Analíticas, representantes de Thermo Scientific en Perú y Argentina, respectivamente. Mi nombre es Leonardo Rossi, yo soy químico y soy el Product Manager de Molecular y Elemental. Sí, la gente me dice que ve la pantalla principal. Sí, eso está bien, porque estamos todavía en la pantalla principal de la presentación. Em, Vamos a breve introducción. Este webinar lo que me interesaba era contarles un poquito novedades sobre la técnica de espectroscopia infrarroja. Junto con UV-Vis, uno podría decir que son las dos técnicas más comoditizadas en algún sentido, son el pan nuestro de cada día de cualquier laboratorio donde haya trabajando un químico, ¿sí? Em, ¿Hay algo nuevo? Digamos, desde los antiguos instrumentos, o que eran dispersivos, hacia la evolución, hacia los instrumentos con transformada de Fourier, hacia el siglo XXI, estamos en el 2019. ¿Hay realmente algo nuevo o es todo igual? Bueno, yo quiero contarles que sí, hay algunas novedades que me interesaba compartir con ustedes. Entonces, vamos a hablar de los nuevos espectrómetros de Thermo Scientific. Vamos a hablar de algunos accesorios nuevos también muy interesantes. Em, Contarles algunas aplicaciones que quizás no son tan conocidas. Este, Me refiero a aplicaciones digamos, un poco quizás alejadas de un laboratorio tradicional, pero que me parece que son muy interesantes, son más aplicadas. Y bueno, por último, siempre vamos a hacer una ronda de preguntas y consultas que ustedes me quieran hacer. A mí me encanta que me hagan consultas, preguntas. Está muy bueno que haya feedback de parte de la gente. Así que bueno, esta es más o menos la estructura de la charla de hoy. Recuerden que pueden hacerme preguntas a medida que vayan surgiendo, no hay problema. Tienen digamos, la plataforma, ustedes me pueden seguir haciendo preguntas, pero yo las voy a responder al final. ¿Sí? Yo voy a estar atento si en algún momento se corta, si la transmisión o algo, si hay algún problema, pero lo que sea preguntas las vamos a responder eh, todas juntas al final. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, espectrómetros. Espectrómetros de infrarrojo por transformada de Fourier. Esto que les estoy mostrando acá, quizás ustedes ya lo conocen, es el portfolio de espectrómetros de infrarrojo de mesada de Thermo Scientific. De izquierda a derecha, el IS-50, el IS-20 y el IS-5. Em, a la izquierda tenemos el espectrómetro más grande, más potente, con más opciones, que va desde el rango del infrarrojo lejano hasta el visible si es necesario. Luego el IS-20, que es un equipo también para research, pero más modesto. Y luego el IS-5, que es el equipo pensado para análisis de rutina, control de calidad, etcétera. ¿Sí? Eh, Haciendo un breve repaso del timeline, en el 2008 se lanzó el IS-10, en el 2010 el IS-5, que es prácticamente los productos que mejor hemos vendido a lo largo de estos años. Luego el IS-50, que venía a reemplazar al viejo 8700. El IS-5 Lace, digamos, es un equipo dedicado. Después lanzamos un IS-5 NIR, un IS-5N, y llegamos al 2019 con el lanzamiento del IS-20, que es el que reemplazó al IS-10. El IS-10 es un instrumento muy robusto, muy querido por mí, porque fue el que usé casi toda mi tesis. Entonces, quizás esto lo contamos un poco hace unos meses, pero bueno, les quiero representar, digamos, volver a presentar el IS-20, que es el espectrómetro de gama media de Thermo Scientific. Y es básicamente una evolución sobre el IS-10. O sea, todo eso que uno amaba del IS-10, la robustez, la facilidad de uso, la sensibilidad, todo eso está en el IS-20 y mejor todavía, ¿sí? Las principales características
que tiene este instrumento nuevo, el nuevo sistema óptico, o sea, un sistema que va desde la fuente hasta el detector pasando por el interferómetro. Nueva fuente, mejor interferómetro y mejor detector. ¿Sí? En particular, el detector es un detector termorrefrigerado y eso mejora mucho la relación señal-ruido. Es el mismo detector que tiene como opcional en el IC50. ¿Sí? Entonces ya está realmente probado y testeado que anda muy muy bien. Algunas mejoras en cuanto al diseño industrial, en cuanto a la usabilidad. Si recuerdan, el IC10 tenía una barra con botones, ahora tenemos una zona táctil con una barra LED. Esa barra LED básicamente lo que está haciendo es darnos información todo el tiempo sobre qué está haciendo el instrumento, si está midiendo, si hay un problema, si está tomando el blanco, etc. Y por último, también, bueno, el software obviamente tiene que ir adaptándose a las nuevas regulaciones, sobre todo lo que es farmacopea. Vamos a hablar un poquito más de software después, pero también estamos presentando lo que se llama Omnic Anywhere, que es básicamente un software de procesado y análisis de espectros infrarrojos, pero en la nube, ¿sí? Que es una suscripción que uno se puede anotar y trabajar sus espectros digamos, tomado con un espectrómetro Thermo Scientific en la nube. Esas son tres de las principales características nuevas del IC20, pero básicamente, reitero, ¿no? Es un instrumento que no está hecho de cero, sino que es la evolución del instrumento de gama media, pensado con estos cuatro pilares, ¿no? La flexibilidad, la familiaridad, buena performance y productividad. ¿Sí? O sea, es un equipo, todo lo que uno ya conocía de un equipo muy bueno, hecho mejor. Entonces les mencionaba el motor óptico. La fuente de infrarrojo es nueva, ¿sí? Está hecha de nitro de silicio. Se llama single spot, o sea, tiene un solo punto caliente, ¿sí? Y esto lo que hace es mejorar lo que se llama la reproducibilidad de longitud de onda. O sea, es más exacto, es mucho más exacto la longitud de onda que está emitiendo. El interferómetro mejorado, ahora llegamos a 0,25 centímetros de resolución. Con el ICD llegamos a 0,4 aproximadamente, lo cual nos da mejor resolución. El láser es nuevo, es láser diodo, ¿sí? Que es la referencia para la técnica de transformada de Fourier. Y el detector que les mencionaba está termorrefrigerado. ¿Sí? Eso lo que va a lograr es, como les mencionaba antes, mejorar la relación señal-ruido al reducir el ruido. ¿Sí? Recuerden que el ruido electrónico es aleatorio y es proporcional a la temperatura. O sea que si yo enfrío mi detector, voy a tener menos ruido. ¿Sí? Bueno, este grafiquito básicamente lo que quiere decir es una fuente común a lo largo que pasa el tiempo va a ir perdiendo energía, mientras que nuestra fuente está pensado para hacerlo más estable en el tiempo, así a lo largo del uso. Y lo mismo em, con la sensibilidad, con la resolución del interferómetro, que es mucho mejor que un interferómetro común. Y finalmente con la linearidad respecto de un detector que no está termorrefrigerado. ¿Sí? Entonces todos estos elementos juntos es lo que forman el corazón del instrumento y forman el nuevo sistema óptico o motor óptico Light Drive. Acá arriba a la izquierda lo que pueden ver entonces es, o mejor dicho en el centro, pueden ver lo que les mencionaba antes de la barra del IS-10 con los distintos botones y un indicador de humedad para el desecante. Abajo a la derecha, ¿sí? Pueden ver la nueva barra en el nuevo sistema de información, que es un panel táctil, es mucho más delicado, mucho más elegante, ¿sí? Y básicamente uno lo que puede hacer es tomar el background, tomar la muestra directamente sin pasar por el software, simplemente tomando un botón. Y también se pueden armar un macro, ¿sí? Como por ejemplo tomar un espectro, hacer una corrección, eh, y mejorar la línea de base y hacer algún tratamiento matemático, ¿no? Todo eso con un botón. Y nuevamente la idea es mejorar la usabilidad en este caso, ¿sí? Ahí va.
Entonces acá un ejemplo de esta barra LED, cómo nos va dando información de lo que está haciendo el instrumento. En verde, cuando está en verde sólido, cuando está listo para análisis, esperando a medir. Digamos, oscilando entre apagado y prendido cuando está tomando los datos. Y recuerden, cuando uno va haciendo, generalmente toma 16 o 32 scans en un experimento. Entonces esa barra se va a ir prendiendo y apagándose a medida que vaya tomando los datos del equipo. En naranja cuando cuando haya que hacer el test de verificación, o en rojo si el equipo detecta que tiene algún problema, por ejemplo, que no están bien que no está bien alineado el láser, o que hay algún problema con la potencia de la fuente, etcétera. ¿Sí? Todo esto es para simplificarnos y para darnos información más rápidamente. Bien, ya tengo algunas preguntas. Configuraciones del instrumento. Recordarán que el IS-10 básicamente se puede configurar de dos formas: en infrarrojo medio o infrarrojo medio y cercano. Y lo mismo, esto se mantuvo. Entonces tenemos la opción 1, que es la más tradicional, configurado para infrarrojo medio, entre 400 y 4000 centímetros al menos 1 aproximadamente, ¿sí? El beam splitter de muro y el detector termorrefrigerado estándar. Eso es lo más común, lo que la mayoría de los laboratorios usa. También tenemos la opción de infrarrojo medio y cercano. Esta es la que usaba yo en el IC10. Básicamente es igual, es idéntica al infrarrojo medio, pero tenemos la opción de cambiar la fuente por una de tungsteno halógeno, hacer una lámpara de luz blanca, que nos permite medir en el infrarrojo cercano. El detector sigue siendo el mismo detector termorrefrigerado, con lo cual la sensibilidad va a ser igual de buena. La única diferencia es que uno tiene que elegir al momento de la compra si es infrarrojo medio o infrarrojo medio y cercano, porque no se puede cambiar después. Y esto tiene que ver con que el beam splitter que está dentro del instrumento es ligeramente distinto, ¿sí? Por último, tenemos una opción de alta sensibilidad para lo que es infrarrojo medio, y acá lo que cambia es el detector. El detector es, en este caso, un MST, ¿sí? El MST es un detector que necesita ser refrigerado con nitrógeno líquido. Tiene mucha mejor sensibilidad, pero sí o sí necesita nitrógeno líquido. Y la aplicación más tradicional para estos detectores es el caso de reflectancia difusa. Pero cualquier otro, digamos, si ustedes trabajan con algún tipo de experimentos que requieren alta sensibilidad, el MST es la mejor opción. Si bien uno tiene la limitación de tener que usar siempre nitrógeno líquido. Estas tres configuraciones son idénticas a las que había en el IC10. La única que uno tiene que elegir al momento de la compra, no se puede cambiar después. Seguimos teniendo disponible el IZ10. El IZ10 es básicamente una caja que se adiciona al, al IS10, perdón, al IS20, que lo que sirve es para sacar el haz hacia afuera y tener un segundo compartimento de muestra, donde uno, por ejemplo, puede dejar fijo otro tipo de detector u otro tipo de experimento. Un ejemplo sería lo que uno saque, lo que uno hace es tener el IS10, por ejemplo, IS20, perdón, para experimentos de transmisión, mientras que el IZ10 actúa como una caja con un detector MST, y uno deja, por ejemplo, un accesorio de reflectancia difusa. Entonces tiene siempre disponible todo para armar todo alineado y no invierta tiempo en tener que cambiar un accesorio, ¿sí? Otro ejemplo es el caso de la esfera integradora NIR, o por ejemplo si uno quiere hacer un experimento de TGA acoplado a IR. Un TGA IR es muy interesante, pero bueno, uno tiene que tener la línea de transferencia desde el TGA hasta el infrarrojo, y si uno quiere cambiar un experimento de transmisión, bueno, tiene que armar, desarmar todo eso, es medio engorroso. Una buena idea es tener el Z10 con el accesorio del TGA IR. Voy a hacer una aclaración ahora con una pregunta que me están haciendo porque es importante, yo no la hice. El detector TS es Thermo Electrically Cooled, o sea, básicamente el detector se refrigera con un Peltier, y entonces está siempre a una temperatura baja, ¿sí?
para mejorar la señal de ruido. No usa nitrógeno líquido. Eso es, digamos, entonces tenemos mejor sensibilidad sin tener que usar nitrógeno líquido. Entonces esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? Es, por ejemplo, abajo a la izquierda, esto sería el accesorio para un TGA-IR, ¿sí? Em, esta manguera negra que ven es la línea de transferencia que está también termostatizada para un TGA. Eh, tenemos compatibilidad con varios instrumentos. Digamos, eso ya depende. Si ustedes tienen un TGA y lo quieren acoplar, se puede hacer. Habría que ver digamos, hay que ver qué marca es y qué instrumento, pero se puede hacer. Y lo mismo, todos los accesorios que funcionaban en el IS-10 son compatibles con el IS-20, incluso con modelos más viejos como el Nicolet 380. Muchos accesorios siguen siendo compatibles, entonces capaz ustedes tienen un instrumento que hace 15 años que lo están usando con los mismos accesorios y hoy se encuentra la necesidad de cambiar o de tener un equipo más moderno, que el software funcione en Windows 10, por ejemplo, por un tema de regulaciones o por un tema de simplicidad simplemente. Bueno, casi todos los accesorios de los equipos son compatibles con el IS-20 nuevo. Entonces uno tiene que comprar de vuelta el accesorio, ¿no? Para poder usar su instrumento. Abajo a la derecha, otra opción muy interesante es un microscopio infrarrojo IN5. Es un microscopio compacto. Vamos a hablar un poquito más sobre microscopios infrarrojos después. Pero todos los accesorios que ya existían son compatibles con los modelos nuevos y algunos accesorios del IS-5 también son compatibles con el IS-20. O sea, el modelo chiquito son compatibles con los modelos grandes. El Omnic, como les mencionaba, lo que va a tener sobre todo son mejoras de usabilidad y digamos, actualizaciones. Sigue existiendo el Omnic Spectra, el para multicomponente, y seguimos teniendo el Security Suite en el caso de que ustedes tengan que cumplir con CFR 21. Básicamente el Omnic tiene todo lo que ya conocen, ¿sí? Si ustedes hace mucho que no trabajan o no han visto un instrumento moderno, funciona en Windows 10, 64 bits, eh, funciona perfecto y también puede controlar equipos viejos, ¿sí? Y lo mismo, el principal update este año es algunos métodos de validación propios de la farmacopea, ¿sí? Principalmente lo que es farmacopea europea. Pero acá también, como les mencionaba, está el nuevo Omnic Anywhere. Ustedes lo que tienen que hacer es, se meten en la página de Turbo, se registran y tienen 10 GB gratis para subir, exportar y analizar sus espectros. Eso es muy interesante, ¿sí? Porque uno generalmente lo que tiene es digamos, un instrumento que en su laboratorio, que a lo mejor lo comparte con otro grupo de investigación o que hay varios becarios, eh, tener una herramienta ya desde el software que les permite compartir los archivos es mucho más sencillo porque uno así puede exportar y después se lleva los datos, no tiene que andar llevando un pendrive, no tiene que andar poniéndolo en red, simplemente lo sube a la nube y después se loguea y lo baja desde su oficina o desde su casa. O en el caso mío, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo mi tesis, si yo me había olvidado un archivo, tenía que ir hasta la facultad, sacarlo, llevármelo, etcétera. Bueno, esto facilita mucho el trabajo. Entonces, lo que quería compartirles acá para este, comparar un poquito la evolución, ¿no? de los infrarrojos de Thermo Scientific. Fíjense, acá tenemos el viejo Nicolet 380, que más o menos tiene unos 20 años este equipo. El IS-10, que les mencioné, se presentó en 2008, y el IS-20, que se presentó en 2019. Fíjense, lo que yo les quería hacer notar es lo siguiente. Fíjense el tamaño, ¿no? Abajo de todo, el tamaño, el footprint de estos instrumentos prácticamente no se modificó, son muy similares. Sin embargo, la, la resolución y la sensibilidad de estos instrumentos es cada vez mejor, ¿sí? Fíjense que pasamos también de tener una garantía de un año, ¿sí? A tener una garantía de todo un año más 10 años en las partes.
las partes más importantes, lo que es el corazón del instrumento. El interferómetro, el láser y la fuente de infrarrojo. ¿Sí? Lo mismo con el detector, que pasó de ser el detector de trilicina, de sulfato de trilicina deuterado de estándar, ahora es termorrefrigerado. Y ahora tenemos también, obviamente, Windows 10 y tenemos la posibilidad de trabajar en la nube, ¿sí? Nuevamente, no está todo dicho. A medida que cambian los tiempos y cambian las formas de usar un instrumento, Termo va evolucionando con ellos y va adaptándose a las nuevas necesidades de los investigadores, de los becarios, de los analistas de investigación, de control de calidad, etcétera. ¿Sí? Ok, estas son las especificaciones duras, digamos, del IC20 para que las tengan bien claras. Fíjense la relación al ruido y la resolución, es lo más importante. Y nuevamente, las garantías que les estamos ofreciendo son prácticamente únicas en el mercado. Ok, bueno, el IC20 entonces es el equipo de gama media, como les decía, es una mejora, una evolución del IC10. El IC20 lo lanzamos este año. Y la gente que sea familiar, digamos, que está familiarizada con el IC10 lo va a reconocer rápidamente. Ok, pero ¿qué pasa entonces con la gama baja? Bueno, hoy les quiero presentar un espectrómetro nuevo que se llama Summit y está pensado para eventualmente reemplazar al IC5, si bien no está discontinuado todavía. Este equipo lo estamos presentando ahora, digamos, se lanzó a mitad de año. Y es básicamente, como les decía, una evolución del IS-5. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Tenemos dos versiones, una versión estándar y una versión Pro del Summit. Incorpora las mejoras que vienen del IS-20, el mismo interferómetro, la fuente y el láser, y además el detector. Y una particularidad que tiene el Summit es la integración. ¿Sí? Estamos hablando de un equipo que tiene incorporada su propia PC, con lo cual les ahorra espacio de laboratorio, les ahorra un costo, porque ustedes no tienen que comprar una PC, y es muy, muy compacto. También tiene un software nuevo, que también vamos a hablar un poquito más adelante, que se llama Omnic Paradigm, y la misma barra, que se llama Lightbar, que tiene el S20, para darles información a medida que uno va trabajando. Uno puede saber si el espectrómetro está tomando un background, haciendo la medición o necesita atención de parte de ustedes. Tenemos dos versiones entonces, como les mencionaba, una versión estándar y una versión Pro, que lo que tiene es mejor relación señal-ruido gracias al detector termorrefrigerado, que es el mismo del IS-20. ¿Sí? Un poquito también mejor resolución. Y además viene, bueno, el software viene con una base de datos extra de 5000 espectros de referencia. En el caso de que a ustedes no les interese trabajar con la interfaz touch, se puede poner un monitor y un teclado para trabajar de forma tradicional. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de eso ahora también. Entonces, como les mencionaba, la fuente es la misma del IS-20 y el IS-50, o sea, fíjense cómo fue, digamos, la mejora que hace 5 años estaba en el equipo de gama alta, ahora también incorporamos en los equipos de gama baja. ¿Sí? Tiene más de 10 años de vida en promedio. Tenemos el mismo detector termorrefrigerado que mejora la relación señal-ruido. Tenemos nuevamente, perdón, tenemos el nuevo láser diodo y tenemos el light bar para darles información sobre el instrumento en todo momento. Como les mencioné entonces, la idea del Summit un poquito es la integración entre el software y el hardware. ¿Sí?
Thermo fue pionero en lo que es la integración, lo que se llaman accesorios smart, o sea, la integración entre el hardware y el software en el sentido de uno coloca el accesorio, el software lo detecta automáticamente, ¿sí? Tutoriales, integración con activación, digamos, de una configuración con un solo botón, la barra del lightbar, etcétera, ¿sí? Todo eso integrado con el software Omnic. El Summit lleva eso un paso más con la propia computadora, ¿sí? Completamente conectado, tiene Wi-Fi on board y está pensado realmente para un laboratorio del siglo XXI, ¿sí? Un laboratorio que tiene que estar conectado todo el tiempo, que tiene que estar imprimiendo reportes, que tiene que tener cumplir con CFR 21, etcétera. Entonces, fíjense, esto es la vista del lado trasero. Tenemos el power switch, los puertos USB, el, el, el puerto para el monitor. O sea, si ustedes quieren, pueden usar el monitor. Se puede comprar un monitor que viene on board con touch o puede usarse un monitor aparte con teclado y mouse. Tenemos la ficha y un puerto de Ethernet también por si tienen todo cableado. Si no, puede usarse con Wi-Fi, que pueden ver acá arriba al lado del switch. Esta tapita tiene la posibilidad de agregarle entonces el accesorio de Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que digamos, hasta ahora, ¿sí? Un espectrómetro se maneja en forma unidireccional desde la compu. Ahora podemos ir más allá y podemos hacerlo de dos formas. Podemos trabajar, como les decía, con el touchscreen on board, o sea, es un monitor de 8 pulgadas que uno puede manejar todo con la mano, incluso con los guantes puestos. Si uno está trabajando en un laboratorio, debería tener guantes. O puede hacerlo en forma tradicional con un teclado y un mouse. Pero se está ahorrando el espacio de, tener que tener una computadora ahí fija, ¿sí? La computadora obviamente viene con Windows 10, es una computadora moderna, ¿sí? Em, Otra mejora inteligente, lo llamamos mejora inteligente, es el background inteligente. Digamos, uno entre que prende el equipo, coloca la muestra, hay tiempos muertos, ¿sí? Y tomar un background, si bien uno lo tiene que hacer, en cierta forma es un desperdicio de tiempo porque uno no está obteniendo datos útiles, ¿sí? Sino que uno está tomando un background. Bueno, el Summit lo que tiene es una rutina que automáticamente va tomando el background cuando no está tomando muestras, no está tomando aspectos de las muestras. Entonces esto les ayuda a ahorrar tiempo y automáticamente colecta un background en el background. Nuevamente el light bar que les mencioné antes, en verde cuando esté midiendo, mejor dicho, en verde sólido cuando esté listo, listo para medir, en verde apagando y prendiéndose cuando está midiendo, o en naranja o en rojo si hay que prestar atención. ¿Sí? Perdón, una cosa que no mencioné acá, lo que están viendo también es obviamente el ATR, en este caso se llama Everest, tenemos las mismas opciones de siempre, selenuro de zinc, germanio o diamante. ¿Sí? Es una TR de single bounce y alta performance. Hablemos un poquito más del software. Entonces, el Omnic tiene ya varios años en el mercado y fue, digamos, expandiéndose a otras ramas. Primero a lo que era Raman, después a lo que era NIR. Tenemos software para eventos, para cinética, para eventos cinéticos que se llama como el Omnic Series. Tenemos el Analyst para lo que es cuantificaciones. Tenemos el Picta para lo que es microscopios. Picta y Atlus manejan la platina y la toma de imágenes en los microscopios infrarrojos. Tenemos también el módulo 10 que es para Data Security, para cumplir con CFR 21. Entonces, a lo largo que fueron pasando los años, el Omnic se fue expandiendo, se fue mejorando con distintos módulos,
¿sí? Y al día de hoy es un software que está maduro, que funciona en Windows 10, que funciona muy bien, que ha llegado a la madurez, que muchos de los que estamos acá en este webinar lo usamos. Yo lo usé en un viejo Magna, lo usé en un Avatar 370 y luego toda la tesis en un IS-10 y el mismo software. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo ya sabía usar de los equipos viejos lo puedo usar en el equipo nuevo. Y así seguimos al día de hoy. Pero es un software que ha llegado a una etapa de madurez. Entonces, estamos al día de hoy digamos, en esta parte de la curva con el Omnic estándar. Entonces, Termo lo que les quiere presentar hoy es la nueva versión del Omnic, sigue siendo el Omnic, pero a partir de ahora para el Summit se llama Omnic Paradigm. Seguramente lo veremos a lo largo de los próximos años en los siguientes espectrómetros, pero por el día de hoy, al día de hoy es exclusivo para el Summit y es una versión más integrada, más moderna del software que todos conocemos y amamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más. Digamos, está hecho de ground up, funciona con software 64 bit, está pensado para optimizarse con procesadores con multicore, está pensado para ser más fácil de usar, para ser más amistoso, para ser, si quieren, un poco más millennial friendly. Eh, lo mismo con lo que es los workflows, está pensado para ser utilizados con el touch, por ejemplo. Y a la vez está pensado para ser compatible o retrocompatible con los espectros tomados en otros equipos. Los que son .SPA son los espectros típicos digamos, el formato de espectros típicos de Termo. Reconoce todos esos formatos. Está pensado para visualizar mejor los espectros, ¿sí? Y hace todo lo mismo que hace el Omnic. Todas las correcciones, todos las bases espectrales, las búsquedas de bases espectrales, todo eso lo hace el Omnic Paradigm. Acá lo que pueden ver es una comparativa, ¿sí? Por ejemplo, entre eh, un espectro tomado en el Omnic tradicional y en el Omnic Paradigm. Fíjense, la interfaz de usuario es mucho más moderna y lo que, digamos, el espectro en sí ocupa mayor porción de la pantalla que en el Omnic estándar, digamos, ¿sí? Otro ejemplo, acá pueden ver a medida que va tomando los espectros, solamente vamos viendo que se van graficando. Y fíjense acá tenemos abajo, ¿sí? Nos va dando información eh, de la colección, ¿sí? Uno puede pararlo, es mucho más amistoso, ¿sí? Que lo que era, es mucho más fácil de ver, ¿no? Que el Omnic tradicional. Acá lo mismo con lo que es bueno, una de las funciones más importantes de Find Peaks. Fíjense que nuevamente la idea es tratar de que el espectro se vea lo más grande posible y que uno tenga las herramientas abajo o arriba para poder trabajar sobre ese espectro. Entonces uno, digamos, es más claro y es más fácil de trabajar. Y bueno, y lo que es componente o búsqueda multicomponente, el Omnic por default no lo trae, es el Omnic Specta, es un módulo aparte. En el Omnic Paradigm está todo integrado dentro del mismo software, ¿sí? El Omnic Specta les permite hasta 4, digamos, hacer una búsqueda, una descomposición del espectro en hasta 4 componentes y hacer una búsqueda y les va a dar un porcentaje de match. Pero por ejemplo el IC5 común no, digamos, no lo trae, uno lo puede comprar aparte. El caso del Omnic Paradigm y el Summit viene ya dentro del instrumento, viene todo incorporado, porque sabemos que, o mejor dicho, el feedback de los usuarios es que es muy útil poder hacer este tipo de búsquedas, ¿no? A lo mejor uno está incluso en un laboratorio, tiene que ser un laboratorio de investigación de punta, simplemente un laboratorio de control de calidad, que uno encuentra que la materia prima que está analizando le encuentra picos espurios y no sabe de qué es. Bueno, en ese caso poder analizar hasta 3 o 4 componentes puede ser muy útil. Em,
¿Qué sucede con lo que es el Audit Trail y el CFR21? Esto es muy importante para lo que es Pharma, pero también es importante para lo que puede llegar a ser medicina legal. Bueno, cambiamos un poco lo que es la estructura. El Paradigm usa una estructura de base de datos y es mucho, mucho más útil, mucho más moderno. Eh, y acá lo que pueden ver entonces es la pantalla principal cuando van a armar un experimento nuevo en el Omnic Paradigm. Fíjense que es bastante más claro y es más limpia la interfaz de usuario. Está pensada realmente para el siglo XXI. Eh, bueno, esto es el dashboard o tablero. Fíjense entonces, acá tienen los datos del experimento, ¿sí? Número de escaneos, resolución, etcétera. Acá tienen otros experimentos hechos recientes. Y acá lo que tienen son flujos de trabajo que ya estén armados y estandarizados, ¿sí? Los flujos de trabajo nuevos también se pueden utilizar, se pueden armar con una interfaz gráfica, donde uno va agregando, eh, digamos, va arrastrando iconos, que puede ser tomar una muestra, procesarlo, así, asá, etcétera. ¿Mm? Y el Omnic Paradigm lo que tiene también es, lo que les estoy mostrando hasta ahora es la versión tradicional, o sea, la versión estándar, pero uno puede cambiar automáticamente entre la versión estándar y la versión touch. O sea, si uno prefiere trabajar con el monitor touch, puede trabajar así. Fíjense que tenemos Measure, Search, o sea, tenemos las dos funciones básicas, tomar un espectro y hacer una comparativa. Y esto es muy útil para un laboratorio de control de calidad, ¿sí? Y es lo mismo, uno toca Measure y lo va llevando por las distintas pantallas y se maneja todo con la mano, ¿sí? Hasta obtener el resultado, ¿sí? Fíjense abajo a la derecha, y uno lo que va a hacer es compararlo contra distintas muestras de una base de datos, ¿sí? Todo esto lo pueden hacer con la mano. Las especificaciones duras, entonces, el Summit y el Summit Pro. Como les mencionaba, el Summit se parece más en especificaciones a lo que es actualmente el IS-5. El Summit Pro tiene bastante mejor sensibilidad y resolución. Nuevamente, cuando uno elija el Summit o el Pro, no se puede, después no hay un upgrade. eh, pero bueno, los dos equipos son muy buenos. El Summit en particular, el Summit estándar, como les mencioné, es el reemplazo directo del S5, pero el S5 sigue existiendo, no se va a estar con nosotros un par de años más. Este, así que bueno, hasta acá los dos espectrómetros nuevos, los espectrómetros lanzados este año de Thermo Nicolet, que yo les quería contar. Ahora quiero hablar un poquito de accesorios. Este, ¿Por qué accesorios? Em, Porque uno necesita, digamos, medir de alguna forma su muestra para resolver su incógnita, y lo que necesitamos es justamente un accesorio que nos permita hacer eso de forma más fácil, más eficiente. Ok, ¿qué hay de accesorios nuevos? Bueno, lo que les quiero presentar es el microscopio Surveyor. Es un poco difícil de pronunciar, Surveyor. eh, y está pensado para ser un microscopio tipo point and shoot, o sea, fácil de usar, compacto, que uno no tenga que andar alineando. Simplemente lo que hace es colocar la muestra en la platina y lo que puedo hacer es medir por transmisión, reflexión o ATR, ¿sí? Tiene una resolución espacial de 100 micrones, incluye un soft de microscopía y uno puede tener entonces la información tanto de eh, la imagen, la foto, digamos, tiene una cámara de 5 megapíxeles, la foto visible y el espectro infrarrojo. Y este accesorio está disponible para el IS-5 y el Summit principalmente y está pensado para hacer eh, más que nada control de calidad o análisis de defectos en superficies, ¿sí?
tiene otras aplicaciones que ahora vamos a mencionar, pero más que nada está pensado no para un mapeo de una superficie, no para un análisis extensivo, sino para un análisis puntual. ¿A qué me refiero? Me refiero a, por ejemplo, digamos que ustedes están trabajando con un nuevo material que sea un recubrimiento de un electrodo. Y quieren ver por un lado si el recubrimiento ese es homogéneo a lo largo de la superficie, si fue bien depositado, pero a la vez quieren saber si encuentran una pequeña grieta o encuentran una impureza, quién puede identificar esa, la identidad química de esa impureza. Bueno, ese sería un muy buen ejemplo de dónde serviría el Summit. Otro ejemplo puede ser en lo que es plásticos, en el análisis de control de calidad de placas o planchas de PVC o de polietileno o films, incluso no tiene por qué ser tan grueso. ¿Sí? Es un accesorio muy interesante para ese tipo de aplicaciones. Pero tiene un par de aplicaciones más que vamos a ver en un poquito, en unos minutos. Es mucho más económico que un microscopio grande y si ustedes se fijan pesa apenas unos kilos y está pensado para los equipos pequeños, con lo cual la idea es que incluso puede utilizarse en un laboratorio móvil o por ejemplo en un laboratorio de campo que no tiene por qué ser, digamos que quizás no tiene mucho espacio ni mucho instrumental, sino que es algo para hacer un screening y luego mandarlo a un laboratorio central, como puede ser el caso de lo que es medicina forense o análisis forense, ¿no? Otro accesorio nuevo que me parece muy interesante y que la gente medio que no sabe que existe y por eso se los quería contar, es el Pearl de Specac. Si ustedes trabajaron con líquidos o con análisis de soluciones por infrarrojo, con líquidos viscosos, habrán trabajado con alguna celda desmontable, seguramente. Si bien se puede hacer por ATR, la técnica de transmisión siempre va a ser más sensible. Y seguramente si ustedes tenían algo como un aceite o una grasa, trabajar con ese sistema es complicado. Uno tiene que montarlo en una celda de transmisión, tiene que purgarla, después lavarla bien antes de poner la siguiente muestra y eso demanda tiempo y es un poco engorroso. Entonces, lo que hizo la gente de Specac es desarrollar un accesorio de transmisión horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la muestra en todo momento está horizontal, o sea, si el haz ingresa por el costado derecho, rebota, pasa por la muestra y sale hacia abajo y entra en el detector. Entonces, lo que pueden ver acá a la derecha es, si ven ese círculo amarillo, es una ventana de señuelo de zinc en este caso, donde se coloca la muestra. Al lado tiene la tapa, eso se cierra y esta bandeja se pone hacia adentro y queda en el paso óptico del haz, ¿no? Entonces es mucho más fácil y requiere mucha menos muestra para analizar líquidos viscosos. Tiene mejor sensibilidad porque de transmisión, es fácil de limpiar, uno puede incluso sacar la celda, que se llama Oyster, y poner otra. Y tenemos paso óptico variable, ahora les voy a montar, y funcionan todos los espectrómetros Nicolet. ¿Sí? Entonces fíjense, la celda, bueno, lo que hace es colocar una gotita de su aceite, de su muestra, cerrarlo, hacer como un pequeño sándwich y colocarlo en el espectrómetro. Tenemos opciones de distintos pasos ópticos, distintos micrones, según lo que ustedes tengan que analizar. No es lo mismo si uno quiere analizar un aceite de oliva que si uno quiere analizar un combustible, un lubricante. El diseño que tiene la celda como tiene un pequeño ángulo, eso evita los patrones de interferencia que se pueden formar, los anillos de interferencia, que se llama fringing. Y hay opción de señuelo de zinc o fluoruro de calcio. Como ustedes saben, el señuelo de zinc es el material más tradicional
también es el más blando y es el que más fácil se puede dañar porque tiene un rango de pH acotado. Estamos hablando que todo lo que sea señor de zinc no puede estar en contacto con nada que tenga pH por debajo de 5 o por encima de 9. O mejor dicho, puede estar en contacto, pero se va a ir dañando y opacando la celda, ¿no? Este, bueno, como les decía, es un accesorio súper interesante porque acelera muchísimo lo que es la muestra, la toma de espectros en muestras que sean líquidos viscosos. Se puede usar para otros líquidos, obviamente. Se puede usar en el caso de que ustedes tengan una solución con algún solvente volátil, como el clorometano, lo pueden hacer porque queda sellada la celda. Eh, Así que bueno, me pareció muy interesante. Reitero, la gente quizás no lo conoce tanto, este accesorio, y es relativamente nuevo. Este, es una mejora que es sobre las celdas selladas. Y Spectrac lo lanzó hace menos de 2 años y la verdad que funciona muy bien. Ok, vayamos a hablar un poquito de aplicaciones. Em, lo que yo les quería presentar en esta sección, entonces, son aplicaciones nuevas, distintas, no tradicionales. Todos sabemos que infrarrojo es muy bueno para polímeros, todos sabemos que infrarrojo es muy bueno para naftas, lubricantes, todo lo que sea básicamente orgánico. Pero vayamos un poquito más, un paso más, y lo primero que les quería contar es sobre microplásticos. Este, Reitero, infrarrojo es muy bueno para todo lo que sea polímeros, cualquier laboratorio de polímeros va a tener un infrarrojo, pero ahora lo que tenemos es un problema medioambiental con el tema de los microplásticos, que quizás ustedes lo hayan escuchado hablar, quizás no. Los microplásticos son básicamente partículas de tamaño micrométrico que se producen por acción humana y contaminan el medio ambiente. Estados Unidos en particular prohibió el uso de micropartículas, microbits, en productos cosméticos a fines del 2016 porque empezaron a encontrar que había pequeños pedazos de plástico en casi todos los cursos de agua, incluso en lagos, que uno quizás pensaría que al estar más aislados no debería haber, pero encontraron incluso. Eh, y, y lo que sucede es que en algunos casos las partículas son tan pequeñas, son submicrométricas, o sea, pueden llegar hasta un micrón, no submicrométricas, pero son micrométricas, muy micrométricas, y pueden incluso sortear los mecanismos de purificación de agua. E incluso se encuentran entonces en agua de red. Eh, Otro problema que encontraron, digamos, esto es un tema relativamente nuevo que apareció en los últimos 10 años más o menos, pero ahora se está difundiendo desde el ámbito académico hacia el ámbito más del día a día. Eh, digamos, piezas grandes de plástico que son arrojadas al mar o que son desechadas con la acción de la luz, de la temperatura, del medio ambiente incluso, digamos, se van degradando y esa degradación lo que va produciendo es más partículas microscópicas que entran en la cadena trófica, por ejemplo. Y lo que sucede es que se van bioacumulando y se van biomagnificando. Entonces, también primero encontraron micropartículas en cursos de agua, después empezaron a encontrar micropartículas en peces comerciales, pescados que la gente come, ¿sí? Y obviamente, si eso está en mi comida, va a estar adentro mío, eventualmente. Y aquí hay un problema que no está muy entendido aún, y es que si uno tiene una superficie altamente porosa, como puede ser una microsfera plástica, esa superficie lo que puede hacer es absorber otros contaminantes. Entonces quizás uno dirá, bueno, yo ingiero un alimento, ingiero un pescado que tiene en su interior partículas de plástico, pero no me importa porque son microscópicas, porque no alteran el sabor de lo que estoy comiendo y como entran, salen. Ok, sí, pero en el medio, si esas partículas están, por ejemplo,
contaminadas con algún tóxico, todo eso va a pasar por tu organismo, ¿sí? Eso es un riesgo que todavía no está del todo entendido, ¿sí? Eh, y bueno, estamos hablando de partículas que van a tener menos de 5 milímetros de diámetro y muchas veces van a llegar a un micrón, con lo cual es muy, muy difícil, o sea, de eliminar. Perdón, no es muy difícil de eliminar, pero es difícil de retener y eliminar de un curso de agua. Para que tengan un ejemplo, este es un recorte de un diario de aquí de Argentina. Em, Más allá de obviamente el titular que es un poco sensacionalista, ¿no? Fíjense que esto era del miércoles 25, no, perdón, el 22, yo lo recorté el 25 cuando estaba armando el webinar de hoy. Esto es un tema que aparece en los diarios, que se está dando más importancia, digamos, es importante tener medios, ¿sí? Para realmente eh, identificar cuáles son los riesgos, ¿sí? Y cuáles son las posibles, tanto las causas como las soluciones. Entonces es importante entender qué cantidad de micropartículas por metro cúbico, perdón, de agua hay, cuáles son los tipos de plástico, cuáles son la distribución de esos tamaños y si actúan o no como absorbentes, ¿sí? De otras sustancias. El Termo tiene toda una página específicamente para microplásticos. Yo saqué material de ahí, hay notas de aplicación, tanto para lo que es infrarrojo tradicional como para lo que es Raman, que también es muy interesante. Y ahí, ¿qué técnica utilizamos? Va a depender un poco del tamaño de las partículas que estamos encontrando. Para partículas más pequeñas, eh, del orden del micrón, Raman va a ser una técnica más apropiada por lo que es la resolución espacial de un Raman, ¿no? Pero en el caso de las partículas más tradicionales, que son más grandes, un microscopio infrarrojo va a servir mucho. Entonces, para que tengan una idea de cómo sería el flujo de trabajo, básicamente es tomar un volumen de agua más o menos estandarizado a lo largo a lo largo de un río, de un lago o incluso del mar, porque se han encontrado en los océanos, eh, filtrar sobre un papel, tomar una imagen de visible para poder hacer el recuento de partículas y hacer la distribución de tamaños y luego hacer un análisis sobre qué tipos de plásticos estamos encontrando. En general los más tradicionales es polietileno y polipropileno, pero aparecen eh, otros plásticos, por ejemplo, cualquier tipo han aparecido nylon, fibras de nylon, o sea, no son esféricas, son más cilíndricas, son fibras, que se producen, como les decía antes, por disgregación de piezas más grandes de plástico. Em, para calibrar, obviamente, se usan esferas de polietileno, para calibrar la distribución de tamaños se usan esferas de polietileno. Y en este caso lo que se utilizó es un microscopio IN10, que es un microscopio que está así más pensado para lo que es toma de muestras de una superficie. Entonces es mucho más rápido. Y lo que hace es mapear eh, el espectro infrarrojo sobre el visible, ¿no? Sobre la imagen visible. Entonces lo que están viendo abajo es la imagen visible y después de ahí se fue tomando los espectros infrarrojos. Y lo que se puede hacer entonces es, tomamos la imagen de visible, hacemos los efectos infrarrojos, hacemos una búsqueda espectral para entender qué materiales hay en este caso era polietileno y no me acuerdo qué era el otro. Y después lo que se hace es una mapa de correlación, entonces uno puede identificar qué plásticos había en cada una de esas partículas y de esas partículas qué distribución de tamaño tienen. Y eso nos puede dar información de dónde vienen. Las partículas más pequeñas generalmente son de disgregación y las partículas más grandes pueden ser los que se usan, aditivos que se usan en la industria cosmética, sobre todo. Em, Principalmente como abrasivos, ¿sí? Por ejemplo, para lo que es exfoliación del cuero cabelludo o los shampoos
o lo que es cremas para manos, para la cara, etc. Otro ejemplo. Quizás ustedes no es otra rama, ¿no? Quizás ustedes no estén familiarizados con lo que es la arqueometría. Uno cuando piensa en un arqueólogo, yo cuando escuché arqueometría por primera vez no sabía lo que era, hace un par de años. Para mí un arqueólogo era como Indiana Jones. Seguramente la mayoría de ustedes también tengan la misma imagen, pero la verdad es que la arqueología evolucionó muchísimo en los últimos 20, 25 años y al día de hoy lo que se habla es de arqueometría. Y arqueometría es la disciplina científica, como dice ahí, que emplea métodos físicos o físico-químicos para estudios arqueológicos. Y esto tiene que ver con que eh, las técnicas que tenemos al día de hoy nos permiten tener mucha información sobre los materiales que quedan como restos de una civilización, por ejemplo. Y toda esa información nos permite identificar si hubo un intercambio con otra cultura, si pasó tal o cual cosa. Y al día de hoy, cualquier arqueólogo que se precie utiliza técnicas instrumentales para complementar o para mejorar su investigación. De hecho, nosotros estamos colaborando con un grupo de arqueometría y les digo que son cosas muy, muy interesantes porque sacan un poco la técnica de infrarrojo del laboratorio y la llevan a, este, digamos, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un par de ejemplos. Esto es un ejemplo de un museo eh, en Londres, si recuerdo bien, que básicamente lo que querían ver era la degradación de las fibras de algodón que cubrían una momia. Entonces no sabían si el problema era la temperatura a la que estaba, digamos, se estaba degradando por la temperatura o por la luz. Entonces fíjense, lo que hicieron fue tomar fibras de algodón, ¿sí? Una fibra original del tejido de la momia y otras que fue irradiada con luz UV y otra que fue tratada con Calior. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando uno toma el espectro de esa superficie, que es más o menos homogéneo de la fibra de algodón, lo que encontraron era la fibra en rojo arriba, la fibra de la muestra arqueológica versus los patrones que utilizaron. Y fíjense que en el caso de una degradación por calor, el espectro era notablemente distinto de una degradación por luz UV. Entonces, este experimento relativamente sencillo con un microscopio infrarrojo lo que les permitió es determinar que el problema que tenían era la luz que estaba irradiando, con que estaban iluminando la muestra. Otro ejemplo, este es con IC5 con ATR de diamante. Esto tiene que ver con los procesos de fosilización de las muestras de huesos. En este caso la pregunta que querían saber era si el agua digamos, que estaba rodeando los restos había ayudado o inhibido el proceso de fosilización. Entonces lo que se hizo eh, fue analizar ambas muestras. Básicamente lo que se encontró es la aparición de flora patita. La flora patita obviamente aparece únicamente donde hay una fuente de flúor y esa fuente de flúor era efectivamente el agua de este manantial. Entonces pudieron determinar que el agua de manantial había ayudado a la fosilización y preservación de este resto. Sí, esto es un ejemplo muy muy sencillito, pero fíjense que no estamos hablando de un setup muy, muy exótico, es solamente un infrarrojo con ATR. ¿Sí? En particular de diamante, porque estamos trabajando con material duro y el selenuro es un cristal relativamente blando, pero nada impedía hacer esto con un cristal de selenuro. ¿Sí? Otro campo que ha tenido mucho auge en los últimos años es el campo de forense y química legal. Infrarrojo nos va a dar siempre un análisis rápido y, como les decía, puede ser tanto en campo, con un equipo chiquitito, como en el laboratorio. Nos va a permitir analizar los materiales encontrados, por ejemplo, en la escena del crimen o en un allanamiento. Eh, el control de sustancias peligrosas es el más tradicional, pero no estoy hablando solamente de psicotrópicos, sino también lo que pueden ser sustancias explosivas. Y
Teniendo la posibilidad de utilizar un microscopio, podemos aplicar entonces la técnica de infrarrojo también a micromuestras, que en el caso de química forense puede ser muy importante porque muchas veces quedan trazas, quedan rastros, no, digamos, no tenemos mucho material para trabajar. Entonces les voy a presentar algunos ejemplos que me parecen muy interesantes. Por ATR, como les decía, las muestras de estupefacientes contra una base de datos es el uso más tradicional de lo que es química forense. ¿Sí? No es destructivo, es rápido, es sencillo de usar, no necesitamos este, que el operario esté altamente entrenado, no tiene que ser un espectroscopista para entender si machea o no contra una base de datos la muestra que están midiendo, pero podemos hacer cosas más interesantes, como por ejemplo lo que es análisis de falsificaciones. ¿Sí? Nuevamente en este caso es más interesante utilizar un microscopio porque lo que vamos a estar midiendo es detalles microscópicos muchas veces. Quizás la falsificación es suficientemente buena como para engañar al ojo, ¿sí? Incluso la luz visible, digamos, pero cuando uno va a la identidad química de la tinta utilizada, de la tinta reflectante, del papel, digamos, del algodón y de distintas capas de papel, eso es mucho más interesante desde el punto de vista de la identidad, porque uno quizás puede tener dos tintas negras que al ojo sean similares, pero la composición de esa tinta es distinta. Entonces el infrarrojo nos va a dar información sobre la identidad química, que eso es mucho más difícil de falsificar. Así entonces complementamos las dos técnicas. Primero el análisis de las características morfológicas y también el de las identidad química. Y lo que vamos a hacer es un mapa de color, como vieron antes en el ejemplo de microplásticos, y tener más información. Lo mismo acá con impresos en un papel. Acá estamos hablando, por ejemplo, de algo como un manuscrito. Y cuando estamos trabajando con impurezas más puntuales, ¿sí? Como que queremos ver si un sello en un documento está falsificado o no, podemos usar un microscopio todavía más sencillo, porque como les decía, lo que queremos son identificar eh, algo puntual, no una superficie. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es distintos espectros puntuales de las distintas partes de un documento. ¿Sí? Ahí va. Otro ejemplo, esto es una nota de aplicación sobre un caso real, tengo entendido. Básicamente acá lo que se hizo fue analizar un cabello de la víctima, ¿sí? Con y sin tratamiento de un spray versus el spray puro, el spray para cabello que habían encontrado en la residencia del acusado. Y bueno, resulta que daba, digamos, había muy buena coincidencia entre el cabello tratado con el producto encontrado en la casa del acusado versus el que tenía la víctima en su cabello. Eh, Esto que ven acá en el medio es la foto visible, ¿sí? Con el microscopio infrarrojo, y luego después se analizó el espectro de toda la muestra por reflexión. Otro ejemplo también es el tema de análisis de fibras, nuevamente para lo que es falsificaciones, pero no tiene por qué ser solamente en un billete, puede ser en tejidos como ropa, ¿sí? Para analizar restos de fibras si hay un buen match entre una muestra que quizás encontramos en la ropa del acusado versus la ropa que tenía la víctima. ¿Sí? Como muchas veces hay fibras de algodón y de nylon, esto por infrarrojo se ve muy bien y los matches son muy buenos. Y un ejemplo más de falsificación de moneda. Lo mismo, acá lo que podemos hacer es analizar tanto la tinta como el papel, como toda la superficie.
Una cosa que no mencioné, que antiguamente era más difícil hacer esto. Eh, Al día de hoy los microscopios infrarrojos son lo suficientemente potentes y sensibles como para trabajar por reflexión y tener buena sensibilidad, ¿sí? Algo que antes no ocurría. Así que bueno, conclusiones. Vamos a ver brevemente. Hoy les presenté nuevos campos de aplicaciones que quizás no son los más tradicionales, que no es que aparecieron ayer, pero se han desarrollado mucho en los últimos 5 a 10 años. El infrarrojo, las técnicas de infrarrojo son cada vez más fáciles de usar, ¿sí? Están cada vez más al alcance de la mano de un operador experto que no tiene que ser un espectroscopista para poder utilizarla y para obtener información. Los equipos son cada vez más robustos, ¿sí? Estamos hablando de que pasamos de hace 15 a 20 años un equipo que tenía un año de garantía a un equipo que ahora nos da 10 años de garantía en las partes críticas del instrumento. Así que la tecnología de infrarrojo por transformada de Fourier continúa evolucionando, no está todo dicho, y Thermo está realmente a la vanguardia y siempre listo para presentarles cosas nuevas. De hecho, siguiendo con infrarrojo, pero no por infrarrojo medio, sino por Raman, estamos a punto de lanzar microscopios y espectrómetros Raman nuevos, así que esto para reforzarles la idea de que Thermo Scientific siempre está presentando y evolucionando y con cosas nuevas. Así que vayamos a la sección de preguntas. Déjenme tomar un poquito de agua. Vamos a ver las preguntas que tenemos acá. Ok, tenemos 10, 15 preguntas. A ver. Bien, ¿el detector TEC es mejor que un MSTA? No, el MSTA es lo más sensible. El TEC es mejor que un detector de TGS regular, porque mejora la sensibilidad al ruido. No es tan bueno como un MSTA, porque obviamente el nitrógeno líquido eh, refrigera mucho más y entonces vamos a tener mejor sensibilidad. Como mencioné antes, el TEC es Thermoelectrically Cooled, entonces el detector lo que tiene es una refrigeración por Peltier constante, ¿no? Karina me pregunta si el S50 sigue en venta. Sí, sigue en venta. El S50 no se discontinuó. De hecho, como les mencioné, el IS-10 pasó a ser IS-20, pero el IS-5 se sigue vendiendo. Presentamos el Summit este año. Ambos equipos se van a seguir vendiendo por el próximo año. El IS-20, el IS-50 también. No hay ninguna novedad en lo que es el high-end por ahora. Y probablemente no lo haya por un par de años. Requiere purga de aire seco. La óptica sellada para proteger. Sí, efectivamente, todos los instrumentos de termo, la óptica es sellada, ¿sí? No requieren purga de aire. Si ustedes tienen muestras que son sensibles al oxígeno o la humedad y quieren purgarlas, todos los espectrómetros tienen la opción de purga del compartimento de muestra. Bien, acá una pregunta muy interesante de Luis. Sí, el Integra es el módulo para análisis específico de lubricantes de Thermo Scientific que se utilizaba en el IS-10. Tenemos una versión nueva que se llama Firma. Es un paquete de aplicación que básicamente una de las opciones es utilizando el accesorio PERL, el accesorio de transmisión horizontal. Sí, sí, Luis Alejandro, sí, tenemos una versión nueva del Integra. Voy a tratar de contactarte y te voy a mandar información. Se llama Firma con doble F y es un paquete de aplicación que incluye el software nuevo, un accesorio de transmisión que puede ser horizontal o puede ser transmisión tradicional, digamos, con celda secada, perdón, sellada, y un kit de inyectos backgrounds en el background. Básicamente identifica cuando vos no estás trabajando cuando vos eh, no estás tomando muestras, no estás tocando collect sample, eh, toma un background al principio cuando uno prende el equipo y cuando nota que pasó mucho tiempo, digamos un par de horas que no se está trabajando con el instrumento, que no está tomando muestras, como generalmente se recomienda que el equipo se quede prendido, el Summit toma un background automáticamente. Obviamente uno siempre puede hacer un background antes de medir, si ustedes cambiaron
la condición de medición, o si uno puso una celda de transmisión que tenía Seleniuro y quiere hacer un background en Seleniuro por las dudas, obviamente eso lo puede hacer. ¿A qué me refiero con descomposición del espectro? Rosario, me refiero a que uno lo que puede hacer es deconvolucionar el espectro, eh, porque muchas veces lo que uno tiene son espectros superpuestos, o sea, tiene varios componentes y cada uno tiene su espectro infrarrojo y lo que uno ve es la sumatoria de esos espectros infrarrojos. Entonces uno lo que necesita es algún algoritmo, alguna herramienta que le diga, que le permita este, separar ese espectro en las partes, en los componentes, descomponerlo en los componentes. Eh, y eso puede parecer relativamente sencillo, pero cuando uno lo quiere correr contra una base de datos de miles de espectros, no lo es. Thermo tiene un módulo, el Omnic Specta, que se encarga de hacer eso, tiene un algoritmo propietario, y hasta uno puede identificar hasta 4 componentes en un espectro. El Omnic Paradigm solo funciona en el Summit, no funciona en el IC50, al menos por ahora. Por eso te les mencionaba, está más pensado para una interfaz touch, eh, si bien se puede utilizar en una computadora estándar. Eh, pero por ahora no, por ahora el Omnic Paradigm solo está para el Summit. De cualquier forma, es compatible, los espectros son los mismos, las funciones son prácticamente idénticas entre el Omnic común y el Omnic Paradigm. Mantenimientos preventivos. Los espectrómetros generalmente se hace un mantenimiento preventivo una vez por año para verificar, digamos, lo que se hace es verificar que esté midiendo bien, fundamentalmente, y que no haya ningún problema con la electrónica. Eh, una vez por año es lo recomendable eh, para asegurarse que está midiendo bien. Se debe, ajá. No, no hay que, si uno tiene Sheila, si uno tiene un IS-5 y quiere agregar el microscopio Surveyor, el Surveyor tiene su propio software, pero no hay que hacer ningún upgrade. A menos que sea un IS-5 muy viejo, eh, estamos hablando de que tenga más de 5 años porque el Surveyor tiene 2, más o menos. Menos de 2 años. Sí, sí, digamos, el software lo debería reconocer automáticamente. Puede usarse, a ver, Rosario, ¿a qué te referís con materiales opacos? ¿En qué sentido? Digamos, ¿se pueden medir materiales opacos? Sí, por supuesto. Pero uno lo que va a medir es la superficie, no, digamos, si uno quiere más información, uno puede, digamos, moler, hacer un polvillo y utilizar eso. Si uno quiere tener un promedio de, no sé, de, digamos, distintos componentes dentro de un material. Pero en general, por ATR, que es lo más tradicional, uno va a medir solamente lo que está en la superficie. Amelia, Thermoscientific, poned Thermoscientific Microplastics y ahí tenemos toda una página con recursos y notas de aplicación sobre microplásticos por infrarrojo y por Raman. Ujú. Hidrocarburos por lixiviado. Em, Juan José, lo más razonable, si estamos hablando de trazas, lo que sea TPH, se puede hacer por infrarrojo o por transmisión. No hay problema. Ahí lo más recomendable sería un equipo, un un Summit o un IS-20, según la sensibilidad que ustedes necesiten, porque eso es importante. Eh, Luego se mide, digamos, se junta la fase acuosa, si es que es acuosa. Yo entiendo que es acuosa porque estamos hablando de relleno sanitario. Eh, en principio hay que filtrarlo, porque uno no quiere que haya particulado, si hay particulado va a haber dispersión y eso no nos sirve. Y luego se puede medir por transmisión con celdas de cuarzo para infrarrojo que son especiales, se llaman infrasil. Generalmente se usa de 40 o de 100 milímetros de paso óptico para tener mejor sensibilidad también. Em, pero infrarrojo por transmisión debería funcionar, es lo que se usa para TPH, de Total Polyaromatic Hydrocarbons. ¿Se puede? No, no se puede.
¿Se puede agregar un detector termorrefrigerado, un Nicolet viejo? No, no se puede. Sí, Héctor, para superficies metálicas no se suele usar infrarrojo, porque no va a haber señal, a menos que uno lo que tenga es un recubrimiento orgánico. Infrarrojo en particular no es bueno para sustancias inorgánicas en general. Sí el Raman. Raman es muy potente para ese tipo de superficies. Em, pero me tendrías que dar un poquito más de información sobre qué querés medir sobre esa superficie metálica. Ah, estupefaciente. Ok. En el caso de que haya mezclas de varias cosas, justamente esa es la gracia de tener un módulo de descomposición de espectros. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es correr esa muestra que vos me decís, Víctor, de un estupefaciente que a lo mejor está cortado con otra cosa. Muchas veces puede ser un carbonato, porque es una sustancia blanca y no tiene mucho gusto y es barato, un bicarbonato, un carbonato. Eh, Uno toma el espectro y si no es concluyente, lo que hace contra un solo, digamos, uno a uno, lo que hace es pasarlo por el módulo Specta y buscar hasta dos, tres componentes de toda la base de datos. Eso se puede hacer para tratar de identificar sustancias de corte, porque bueno, igual uno realmente le interesa la sustancia el estupefaciente, ¿no? Pero se puede hacer con el software. Ajá, Marcela, eh, voy a tomar tu nombre, voy a contactarte. Eh, Marcela Virginia, ok. Tu pregunta te la voy a responder por privado. Digamos, lo que es. em, no, digamos, no te quiero pasar un precio del equipo en el aire porque necesito saber qué querés medir y cómo lo querés medir, etcétera. Para controlar la composición de un producto que no tenga especificaciones analíticas. ¿En qué sentido? O sea, uno va a tomar el espectro de una sustancia, de una muestra incógnita. Uno de las bandas en principio puede obtener información, puede identificar si hay una amida, si hay un alcohol, si tiene mucha o poca agua. El agua generalmente se ve muy bien en infrarrojo, tiene una señal muy grande que de hecho tapa otras muestras, pero eh, de la zona de la huella digital uno puede obtener mucha información corriéndola este, contra una base de espectro. O sea, si vos tenés una sustancia blanca, digamos que uno encuentra un frasco que se le fue el rótulo y es un polvo blanco que no lo sabe qué es. Eh, sí, infrarrojo es una técnica rápida y eficiente para poder determinar qué demonios hay ahí. Em, si era cloruro de sodio, el infrarrojo no te va a decir nada. Si era un acetato de algo, hasta un carbonato, probablemente sí, el infrarrojo sea bueno. Si era eh, no sé, si era un compuesto orgánico, un ácido sólido, por ejemplo, un derivado del ácido benzoico, el infrarrojo va a ser una muy buena técnica y te va a dar muy bien comparándolo contra una base de datos, si entendí bien tu pregunta, si no, por favor escríbeme de vuelta. Karina, por favor, ¿estás en el microscopio? Sí, el microscopio también, tanto los microscopios como los espectrómetros macro, con un mantenimiento preventivo por año, está bien. Eh, Generalmente no hace falta más. A menos que estemos hablando de un equipo que se usa mucho y uno quiere tener la certeza de que está todo andando bien, porque a lo mejor eso tiene cierta eh, implicancia legal, digamos, si uno se está firmando algún documento legal certificando que es tal o cual cosa, una muestra, entonces quizás sí convenga hacerlo 2 veces por año. Sí, sí, Gabriela, todos los equipos analizan sólidos y líquidos. En particular la técnica de ATR, que es la más utilizada al día de hoy, sirve para sólidos y líquidos. Eh, la única limitación, como mencioné, es un poco el pH, y si el líquido es muy volátil, bueno, se cubre con una tapita que viene con el equipo para que no se volatilice. Estudios de los límites de microplásticos. ¿A qué te referís con esto? Explícame un poquito mejor a qué te referís con límites de microplásticos. Sí tenemos notas de aplicación con análisis de microplásticos. Eh,
¿Te referís al tamaño? El microscopio, un microscopio infrarrojo por debajo de 10 micrones no va a detectar ningún feature, ninguna particularidad de la muestra, ninguna característica, porque hay una limitación con la difracción, con lo que se llama el límite de difracción. Por debajo de 10 micrones no vas a encontrar nada. O sea, si tenés una partícula de 20 micrones, vas a poder verla bien. Si tenés una de 15, si tenés una de 10, la vas a ver, pero no vas a poder examinar nada más. Cuando vamos más por debajo de 10 micrones, ahí tenemos que pensar en Raman. Raman tiene una resolución espacial de 1 micrón. Edmundo, ensayos por día, todos los que quieras. Los equipos de infrarrojo están pensados para estar siempre prendidos. Eso un poco también protege la electrónica, digamos, al estar en caliente, entre comillas, el equipo, evita cualquier deposición o absorción, mejor dicho, de humedad. Eh, entonces, el equipo puede estar andando las 24 horas midiendo sin problema. Eh, digamos, si uno tiene una muestra muy compleja y que encima quiere que sea de alta resolución el espectro, bueno, eso va a llevar a lo mejor, no sé, 10 minutos, un ensayo. Eh, pero en principio el equipo tiene que estar siempre listo para. Bien, si hay normativas para los microplásticos, no hay todavía, hasta donde yo sé, no hay una normativa de límites de cuántas partículas están permitidas en un curso de agua, no, hasta donde yo sé, no hay. Sí sé que Estados Unidos prohibió el uso de microplásticos en este, productos cosméticos, em, pero no más que eso. La Unión Europea estaba viendo algo parecido, hacer algo similar a lo que hizo Estados Unidos. Obviamente algunas empresas ya han empezado a decir y que van a dejar de utilizar microplásticos a partir de tal fecha. Bueno, este, más allá del marketing está bueno que lo hagan. Em, pero no hay una regulación estricta hasta donde yo sé. Edmundo, tiempo de vida útil. Mira, tenemos equipos Magna de 1993 que siguen funcionando. Eh, el tiempo de vida medio de un Nicolet son 15 años. Y te lo puedo firmar. Yo siempre cuento la historia que el IS-10 que usé yo para mi tesis, a lo largo de 6 años, solamente se apagó los 2 días que se cortó la luz en la facultad. El resto estaba siempre listo para medir. Pero la otra pregunta que me haces es importante. ¿Por qué? Porque cuando un equipo se descontinúa, Termo de todas formas garantiza que por lo menos por 7 años va a haber repuestos, ¿sí? Eh, entonces, el IS-20 y el Summit se presentaron este año. Seguramente estarán vigentes unos 10 a 12 años más y después de eso, por lo menos 7 años de repuestos. Así que, pues Javier, honestamente, no sé. No sé si Surveyor funciona para lo que vos me estás pidiendo. Mm, tendría que. No creo, no sé. No creo, pero no lo sé a ciencia cierta. Si me escribís, te lo puedo averiguar. No sé si me haces recordar. Este, em, hasta donde yo sé, yo lo tengo como que es en mi lista de precios de termo, pero no sé si funciona con lo que vos decís. Ujú, ujú, ok. Mm. Bien, Karina, te voy a contactar entonces eh, y podemos charlar un poco más sobre este tema que tenés, sobre este antiescalante o descalante para ver qué se puede hacer. Pero sí, sin duda, por infrarrojo algo vas a poder ver y probablemente puedas, este, digamos, podemos entender qué es lo que te están vendiendo. Ajá. Eden, ¿es aplicable en toxicología forense? Sí, es aplicable. Para lo que es cuantificación es un poco más complejo. Cuantificación se hace por ATR o por transmisión, que es más sensible, pero depende mucho que quieras cuantificar.
reitero, siempre vamos a estar hablando de sustancias orgánicas. Si vos lo que tenés es sangre, por ejemplo, una muestra de sangre o algo por el estilo, ahí ya es mejor trabajar con Raman, porque al Raman no le molesta la matriz acuosa. Edmundo, te voy a contactar, reitero, porque depende mucho de qué quieres hacer. Ujú. Ok, consumibles en los equipos. Eh, la verdad, casi no tienen consumibles, pero depende un poco de la técnica. ¿Por qué? Si vamos a estar trabajando con reflectancia difusa, ¿sí? Que es una técnica que uno lo que hace es raspar, por ejemplo, una superficie. Bueno, eso tiene un consumible que es la lija, unos papeles de lija de carburo de silicio que se utilizan para hacer una abrasión superficial y poder ponerlo en el equipo. Si uno mide por transmisión, eh, va a tener el bromuro de potasio que se utiliza para hacer las pastillas de transmisión, los pellets. Pero si uno trabaja con ATR, que como les reitero, es lo más este, rápido, fácil y que usa todo el mundo, no hay ningún consumible. Uno simplemente pone la muestra, aprieta con la torreta del ATR y mide. Y ya está. No hay consumible ahí. Eh, hay que limpiar la ATR entre muestra y muestra, pero eso se hace con un poquito de isopropanol o un poquito de cloroformo si hace falta. Y nada más. No, no hay consumibles. Sí está el desecante. El desecante, pero, digamos, uno lo que hace es tener dos juegos de desecantes eh, y los intercambia, ¿no? Entonces, uno está en el equipo y el otro lo tiene en la estufa y se cambian cada tantas semanas o meses según las condiciones. Si uno tiene el equipo en un ambiente con aire acondicionado, digamos, fresco, este, no hay problema. Lo vas a cambiar cada 5 o 6 meses. Raúl, a concentración de los microplásticos, digamos, uno lo que hace es, como te decía, eh, filtrar un volumen conocido, estandarizado, y luego contar el número de partículas, ¿sí? Lo que hace es cuantificar cantidad de partículas y distribución del tamaño de partículas en ese volumen estándar. Entonces dice, bueno, yo filtré, por decir una cosa, 5 litros de agua y encontré 100 partículas, bueno, entonces tengo 20 partículas por litro, así ya está. Y esas 20 partículas tienen, o esas 100 partículas tienen esta distribución y tienen esta composición química. Eso se hace, pero no, digamos, esa concentración se hace con el microscopio. Francisco, sí, los equipos se pueden apagar, no es que no se pueden apagar, es que no tiene sentido. Eh, lo que quiero decir es, los infrarrojos están pensados para estar siempre listos para medir. Y si están en caliente, como les dije, mejor, porque uno no tiene que, eh, digamos, no tiene que esperar que el equipo prenda, haga la calibración, etcétera. O la validación en nuestros equipos, lo que tienen es una rueda interna de validación para verificar que el equipo está midiendo bien. Eso lleva unos minutos, pero si uno tiene el equipo prendido, ya está listo. Si uno lo quiere apagar porque por N motivos, lo puede hacer, no hay problema. Por ejemplo, un motivo que se me ocurre, uno tiene un laboratorio móvil o quizás quiere hoy usarlo en este salón y la semana que viene utilizarlo en otro cuarto porque va a cambiar de laboratorio o porque es una clase distinta o porque lo quiere llevar bueno, no hay problema, se apaga y se mueve. Bases de datos de estupefacientes, tenemos bases de datos de narcóticos para infrarrojo y para rama. Sí. En Rosario, se puede usar para metabolitos, pero cuando uno está hablando de metabolómica, generalmente no usa este tipo de equipos. Cuando uno habla de metabolómica, generalmente está hablando de un masa. Eh, y como estamos hablando de metabolómica, y digamos, si uno tiene el extracto vegetal y quiere analizar un alcaloide o eso, no hay problema, seguro, sí. Pero si vos lo que querés es una, digamos, algún extracto de alguna estructura celular de la planta que
sigue teniendo agua, bueno, ahí va a ser mejor que hablar de un Raman o ya trabajar con técnicas de espectrometría de masa, no de infrarrojo. Pero depende un poquito de exactamente de qué muestra tengas. Marcelo, vida útil del láser. Las garantías que estamos dando son 10 años. Es más probable que tengas que cambiar la computadora antes que el láser. Paola, sí, sí es útil. Es útil para ese tipo de muestras tan complejas que vos estás mencionando. Sí, sí. En el caso de forense, uno lo que debería hacer es tener varias técnicas primarias. Lo que recomiendan es tanto, ahora no recuerdo todas, pero hay 4 técnicas, una es infrarrojo y Raman, como técnicas primarias, ¿no? Para lo que es forense infrarrojo y Raman, espectrometría de masa, difracción de rayos X y alguna más que no recuerdo cuál es, no me acuerdo si era electroforesis capilar, no me acuerdo. Pero sí, componer una muestra de calzado caminado, sí, eso se puede hacer. En ese tipo de muestras anda muy bien y ahí sí lo que necesitas muchas veces es primero tener el espectro de todo, después tener la muestra de referencia del sospechoso, digamos, y comparar. Javier, requisito de instalación, digamos, no hace falta un OPS, pero es recomendable. Eh, que la temperatura sea lo más controlada o homogénea posible, ¿sí? Una computadora con Windows 10. Y después no hace falta nada muy específico. No, como mencioné antes, no hace falta una purga de gas porque están sellados los espectrómetros. Sí se puede purgar el compartimiento de muestras si tu muestra es sensible al oxígeno, por ejemplo. A mí no me pasaba, yo tenía algunos compañeros de laboratorio que tenían complejos de rutenio hipersensibles al oxígeno y entonces purgaban con nitrógeno, purgaban con argón 5.0 el compartimento de muestra, no el espectrómetro. Si tu muestra no es sensible al oxígeno ni a la humedad, no vas a tener problema. Y eso sería más o menos todo, no tenés ningún otro requisito. Eh, Generalmente lo que se pide con los equipos es que uno no los ponga contra la pared, porque aparte de atrás está la refrigeración de la electrónica, se dejan unos 10 centímetros y nada más, digamos, que la corriente sea lo más estable posible, ¿no? Bien, creo que esa fue la última pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta más, o me la escribe ahora o me la manda por mail, ahí tienen mi mail. Este, Síganos en redes sociales, síganos en LinkedIn y en Instagram, a Soluciones Analíticas, Analítica del Pacífico. Síganme a mí también. Así que bueno, muchas gracias por estar acá hoy. Creo que el mes que viene vamos a hacer un webinar de cromatografías, que no lo voy a dar yo, lo va a dar el otro manager. Así que bueno, cualquier feedback que nos quieran dar es muy apreciado. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias.